Vamos a pasar a la palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria sea el Señor. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Esta es una seguidilla, amén, de prédicas que venimos teniendo en toda esta semana, amén, en la semana anterior, donde hemos tocado puntos muy interesantes, donde hemos escuchado sobre el anticristo, el falso profeta, donde hoy uno de los ancianos compartía el reino milenial y todo lo que iba a suceder en todo este momento, en este tiempo que se avecina, amén. ¿Cuántos creen que la venida de Cristo está cerca? Amén. Gloria sea al Señor. La venida de Cristo está muy cerca, así que vamos a leer el capítulo 4, versículo 13. Gloria sea al Señor. Y precisamente el título dice, la venida del Señor. Amén. Hoy vamos a tocar en este culto, esta enseñanza sobre el rapto. ¿Cuántos me siguen? ¿Qué vamos a enseñar? El rapto. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra de Jesucristo. La leemos todos juntos en el nombre poderoso del Señor. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie un segundo y vamos a orar por esta palabra. Padre amado, Señor, te pedimos, Padre, que todo lo que diga mi boca, Señor, sea direccionado de tu corazón. Padre, te pido en esta hora, Señor, que me des sabiduría y entendimiento, Padre. Que todo lo que pueda hoy transmitir, Señor, sea de edificación, Señor, como lo has hecho en mi vida, Señor, que también sea para tu pueblo. Gracias, Señor, por poder entender cada día más, Señor, de tu palabra y poder prepararnos, Señor, para este acontecimiento histórico, Señor, que vamos a vivir. Que el mundo aún no se ha preparado, Señor, para entender lo que tú tienes pensado hacer, Señor, que es venir por tu iglesia. Este es un tiempo solemne, Señor, en donde sabemos, Señor, que más que nunca debemos llenar nuestra lámpara de aceite para tu venida, Señor. Tu venida está tan próxima, tan cerca, Señor. Pero hoy, Señor, te pido que tú me direcciones, Señor, y que puedas hablar a través de mí, Señor, como una herramienta útil, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, santo eres, Señor. Puede tomar asiento, iglesia. Gracias, Jesús. Santo eres, mi Señor. La palabra dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. El mundo entristece, el mundo no tiene esperanza. Fíjense que la palabra dice, no se ponga triste, porque nosotros sabemos a dónde van a parar quiénes, los que mueren en Cristo Jesús. Está bien que nosotros tengamos esa parte de luto, pero sepamos a dónde van ellos, dónde van a estar, en qué lugar van a estar, dónde va a ser el lugar donde van a morar, y es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor lugar que estar delante del Señor? ¿Cuántos quieren estar delante del Señor en algún momento? Amén. ¿Le costó, no? Todavía no, algunos dicen. Pero es importante que sepamos a dónde vamos a ir a parar, que es delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que hay una historia que dice que una persona fue al cementerio y había llevado una olla de alimentos. Vieron que esto pasa mucho, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde ellos festejan el Día de los Muertos. Y dice que había llevado una olla de alimento para el muerto, para el sepelio, para el lugar. Entonces venía atrás una señora con un ramo de rosas. Y la que venía con el ramo de rosas la miró y dijo, ¡ay, mira qué ignorante! Y se trajo comida para el muerto. Entonces, burlándose, la miró y le dijo, y decime, a ver, ¿en qué momento va a comer
¿Tu muerto? Dice, cuando el tuyo venga a buscar las flores. Fíjense que la ignorancia de las dos partes, ¿no? Porque en realidad lo que está ahí es el cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra alma, va a estar delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto lo creen? Gloria sea el Señor. Por eso dice, y si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. A todos los que hemos estado, ¿qué? Durmiendo en el Señor. Amén. Vamos a entrar a la parte del rapto, pero primero es importante que entendamos que todos aquellos que perdemos a un familiar que conoce del Señor, está bien que tengamos nuestro tiempo de duelo y de luto, pero que sepamos dónde están, que es estar en la presencia del Señor y no que están en un lugar, ¿sí? En un lugar donde nosotros podemos ir a llorar lo que está ahí de su cuerpo, pero su cuerpo, dice la palabra, que luego ¿qué va a ser? También arrebatado juntamente con el Señor. Y su cuerpo no va a ser el mismo, ya vamos a llegar a esa parte, que su cuerpo va a ser transfigurado, va a cambiar el cuerpo semejante al Señor, o sea que no va a ser el mismo. Amén. Pero ya vamos a llegar. Lo importante es que entendamos esto. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes se van primero? Los muertos ¿en qué? En Cristo. ¿Amén? Ellos se van el primero. Primero serán arrebatados y luego juntamente con ellos partiremos nosotros. Amén. Por eso es importante que sepamos que la venida del Señor está cerca. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Cuando venga el Señor. Aquí les pregunto. Cuando el Señor venga, imagínense esto. Dani y Janel, por ejemplo, ellos tienen en su auto, su vehículo. Amén. Y viene el Señor y dice, y será como un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerdan que hemos leído la parábola de las 10 vírgenes? ¿Sí? 5 son arrebatadas, 5 se quedaron. ¿Sí? Hemos escuchado muchas veces la palabra en estos tiempos cuando el pastor compartía y uno será arrebatado, el otro será quedado. Pero bueno, la familia de Janel y Dani sea arrebatada. El auto va a seguir circulando y el auto se va a estrellar porque nadie lo va a estar manejando. ¿Ven? Entonces vamos a tener, cuando venga el arrebatamiento, muchos accidentes de vehículos, aviones que caigan, el caos, trenes, la ciudad se va a empezar a descontrolar. Cuando en esta pandemia anunciaron de que teníamos que encerrarnos, que teníamos que empezar a guardarnos porque este virus era tremendo, era mortal, no sé si ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo que veía las noticias y decían que muchos países salían a correr y no sé por qué, pero el papel higiénico ya no había. No sé qué iba a pasar, pero el papel higiénico se lo habían llevado todo. Empezaron a llenar sus alacenas, empezaron a desesperarse porque entendían de que había que guardar y nadie pensó en el otro. Todos empezaron a buscar en los comercios, a comprar en cantidad porque pensaban que este era el fin. Esto pasa cuando una persona se asusta. En el momento del arrebatamiento, el mundo va a colapsar. El mundo se va a empezar a transformar en un caos total. ¿Se acuerdan aquellos que son más longevos, como de mi edad o un poquito más? ¿Se acuerdan el tiempo de saqueos? Que habían saqueos en todos lados, que entraban a los supermercados y irrumpían, y el que podía se llevaba algo. Yo en ese tiempo no estaba en la iglesia, quise llegar, pero yo estaba en la policía, así que no pude. Pero muchos habían llegado y saqueaban cosas, y entraban a cualquier mercado y se cargaban y salían corriendo. Bueno, este caos que habíamos vivido en ese tiempo va a ser peor. Porque nadie va a entender por qué se diezmó el mundo. Nadie va a entender por qué millones de personas desaparecieron. Nadie va a entender por qué la familia de la esquina ya no está. ¿Por qué no está el hermanito? ¿Por qué no está? Nadie va a entender por qué desaparecieron y qué pasó con esa gente. ¿Y qué piensa usted? Ayúdeme a pensar. ¿Qué piensa usted que van a decir? ¿Quién los arrebató? ¿Quién se los llevó? Extraterrestre. Ahí está. Qué interesante, ¿no? Dani dijo los extraterrestres, los ovnis, dice. ¿Amén? Y saben que esta palabra, cuando dicen los ovnis, incluso yo tengo esa charla con compañeros en la fábrica donde me dicen, ¿qué bueno crees en los ovnis? Digo, no es que no creo en los ovnis, es que yo sé realmente lo que es. Porque la sigla ovni quiere decir objeto volador no identificado. Para mí es OVNI.
objeto volador identificado. O sea, yo sé lo que realmente es, ¿sí? Porque, a ver, ya vamos a llegar a esto y lo vamos a entender un poquito mejor. Pero el mundo se está preparando para que en este acontecimiento, lo que salga en todas las noticias, lo que salga en el noticiero, lo que salgan a decir, es los ovnis vinieron y se llevaron y se secuestraron al mundo. Secuestraron 10% de la población mundial. A millones de personas se llevaron. ¿Es tiempo de qué? De prepararnos ¿para qué? Para la invasión. ¿Por qué? Porque el mundo va a colapsar, va a tener miedo. ¿Y ahí quién se va a levantar? Un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador que se va a levantar para contraatacar este terror, este miedo? ¿Quién es? Anticristo. El Anticristo. Fíjense cómo el caos prepara el camino para el Anticristo. Él va a tener una solución de algo que no fue así como el mundo cree. Pero el mundo ya se prepara para decirnos que van a ser los ovnis. Y usted dirá, ¿y de dónde sacas eso? ¿Por qué, pastor, pensás que el mundo va a decir eso y que no va a ser otra cosa? Fíjense de que aquí en Orlando, por ejemplo, tenemos el observatorio más grande del mundo, ¿sí? El observatorio más grande del mundo está en Estados Unidos, en Orlando, ¿sí? Y está patrocinado por el Vaticano. Es el observatorio más grande, que están invirtiendo muchísimo dinero, el Vaticano, ¿sí? El Papa dijo, bueno, designemos a ese lugar muchísima plata para investigar la vida en otros países. ¿Y saben cómo se llama ese observatorio? Lucifer. Qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia que justamente ese observatorio se llama Lucifer, el cual el Vaticano, ¿sí? Por la orden del Papa, están invirtiendo muchísimo y muchísimo dinero, en cual están empezando a invertir tanto dinero para decir que quién va a venir son los ovnis, a que nosotros decimos OVIS, objeto volador identificado. ¿Y por qué decimos que es un objeto volador identificado? ¿Por qué decimos que sí lo podemos identificar? Bueno, vayamos a la palabra, amén. Vamos a leer en 2 de Corintios, gracias Jesús, 12:2. Y usted me va a ir comprendiendo de a poco lo que quiere decir este pastor loco. 2 de Corintios 12:2. Aleluya. Aquí estamos. Lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Y no vamos a tener en esta palabra hasta el tercer cielo. ¿Por qué Pablo dice hasta el tercer cielo y no arrebatado al cielo? Porque ahora entendemos que hay 3 cielos. ¿Cuántos sabían que hay 3 cielos? Gloria sea el Señor. Para el que no lo sabía, Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 8, y creó Dios la expansión. Y esta expansión fue la primera donde habitan las aves, ¿sí? La segunda expansión, para los que hicimos el seminario y los que estuvieron estudiando con nosotros, saben que fue la segunda expansión donde están ¿qué cosa? No, Rosy, los planetas. La segunda expansión, el segundo cielo, donde están los planetas, las estrellas. Y el tercer cielo es el trono de Dios. Por eso nunca vamos a encontrar una paloma entre medio de las estrellas y una estrella pasando por acá, ¿no? A menos que la vemos de lejos, pero no pueden pasar de estas expansiones donde Dios las ubicó, ¿sí? Entonces vamos a de vuelta a entrar en esta palabra. Dice la palabra que tenemos 3 cielos. La primera donde habitan las aves, ¿sí? La segunda donde están las estrellas. Y el tercer cielo es el trono de Dios, amén. Donde ningún hombre, por más que quisiera, puede estar físicamente hasta el momento de la venida de Cristo. Pero ¿por qué decimos entonces que es un objeto volador identificado? Que nosotros sí podemos identificarlo. Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 13. Gracias Jesús. Daniel 10:13. Yo se lo leo. Gracias Señor. Y vamos a leer una palabra que el pastor la comparte muy seguido. Gracias Jesús. Y tiene referencia a lo que estamos hablando. 10:13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel y uno de los principales príncipes vino a ayudarme, y he aquí allí con los reyes de Persia. ¿Se acuerdan
que esta historia, Daniel dice que estaba orando durante 21 días, ¿sí? Y cuando llegó el ángel con la bendición, le dijo: Daniel, menos mal que no paraste de orar, porque yo ya tenía la bendición. Desde el momento que empezaste a orar, el Señor ya te había escuchado y me había enviado con la bendición. Pero en el camino del tercer cielo hacia abajo, en el camino, dice, me encontré ¿con quién? Con el rey de Persia, con los demonios que ahí se pusieron a interferir para que la bendición no llegara. Y tuve que pelear con ellos, dice, para poder llegar. Hasta que vino Miguel y ahí vencí y pude llegar con la bendición que el Señor te había mandado. ¿En dónde fue esta batalla? En el segundo cielo. ¿Y quiénes fueron los que hicieron esta batalla en contra del ángel? Los demonios. Objeto volador identificado. ¿Qué quiere decir? Que el objeto volador identificado es la materialización de la energía satánica. Satanás prepara el mundo para que el mundo crea que el arrebatamiento viene por parte de extraterrestres. Y de cualquier otra cosa que se imaginen, vamos a escuchar miles de versiones, los que se queden, ¿no? Yo quiero irme. Pero los que se queden, vamos a escuchar miles de versiones de qué fue lo que sucedió. Muchos dicen que será cegado su entendimiento y no van a entender qué fue lo que pasó. Porque para muchos ese acontecimiento no fue el arrebatamiento del Señor, sino que fue un arrebatamiento, un rapto de los extraterrestres. Pero fíjense que nosotros sí pudimos entender de que esta es una manifestación satánica preparada para que el mundo no crea. Y muchos de nosotros hemos de quedar y muchos otros hemos de partir. El rapto es inminente, iglesia. El rapto es inminente. Nosotros en estos dos cultos estuvimos escuchando la palabra de Dios, donde sabíamos y decíamos qué iba a pasar luego del rapto. Estos 7 años de tribulación, donde vamos a ver el anticristo manifestarse, donde íbamos a saber sobre el falso profeta, donde íbamos a ver todo lo que iba a suceder. Pero para que esto empiece a suceder, primero tiene que acontecer esto, el rapto. Tiene que venir Cristo por su iglesia. Y va a venir por una iglesia que pura y sin manchas. Por una iglesia que esté predispuesta a entregarle el corazón al Señor. Por esa iglesia va a venir el Señor. Es importante que entendamos que esto es un privilegio. La palabra dice que todo aquel que en él crea, este será salvo. ¿Sí? Entonces decimos: Señor, ¿pero cómo puede ser? Algunos se van a ir y no van a ser salvos. No tiene que ver la salvación con el rapto. El rapto es un privilegio para aquellos que el Señor guarda para este tiempo de tormento. Pero luego los otros que se queden van a tener que probar, ¿sí?, esa fidelidad al Señor. Van a tener que llegar al final, como hoy compartía el anciano, en donde van a tener que entregar su vida por el Señor como el Señor entregó su vida por nosotros. Pero para este entonces, primero va a venir el Señor en las nubes. Y dice que primero los que estuvieron muertos en el Señor y luego nosotros iremos con Él. Pero nuestro cuerpo será cambiado. No será este cuerpo que hoy vemos, sino que será un cuerpo que será transformado en un cuerpo glorificado. Vamos a la palabra en 2 de Corintios, amén. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. 1 de Corintios, capítulo 15. Bendito eres, Señor. 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, que es corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nuestro cuerpo va a ser cambiado. Amén, como el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue un cuerpo corruptible que se llenó de pecado, pero que al tercer día, cuando resucitó, fue un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado por nuestro Padre. Nuestro cuerpo va a cambiar. Y aquí es donde venimos y pensamos: pero entonces, pastor, si nosotros que seguimos al Señor y que venimos a la iglesia, ¿cómo sabemos si realmente vamos a tener este privilegio de poder ser arrebatados juntamente con el Señor? ¿O cómo sabemos si seremos de ese 50% que nos vamos a quedar? Y muchos decimos, bueno, nos analizamos día a día y pensamos en nosotros si estamos siguiendo el camino que el Señor quiere, si realmente vamos a ser arrebatados para este entonces o si realmente algunos nos vamos a quedar.
La palabra nos dice en Apocalipsis, capítulo 2, escribe el ángel de la iglesia en Efeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, o sea que el Señor conoce que trabajamos para el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor sabe tu trabajo en la iglesia, sabe que venís, sabe que estás, sabe que buscas al Señor, sabe que escuchaste sobre estos falsos apóstoles y profetas y que los hallaste mentirosos. Y luego sigue diciendo el Señor: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Saben, yo siempre recuerdo que cuando acepté a Cristo por primera vez en mi corazón, tenía que ir a una iglesia que estaba aproximadamente a 20 cuadras de mi casa. Dije: Señor, si realmente me das una oportunidad, quiero ir y servirte, quiero aceptarte con todo mi corazón, con toda mi alma. Y en ese entonces, ese día era un día sábado, feriado, y llovía torrencialmente. No encontraba un remis, no encontraba colectivo porque había un paro encima. Era imposible llegar y llovía demasiado. Y yo le dije a mi señora: tengo que ir igual. Yo prometí al Señor que tenía que acercarme y aceptarlo por primera vez en mi corazón. Mi amigo me dijo: venite, Carlos, que el Señor algo va a hacer en tu vida. Pero no me esperaba ese día. Era impresionante lo que llovía. Y entonces salí caminando y empecé a caminar esas 15 cuadras, y cuando llegué estaba hecho sopa, empapado de punta de la cabeza hasta los pies. Y en ese entonces mi amigo estaba poniendo el candado en el portón porque estaban por irse, no había venido nadie. Era yo el único que llegaba. Y abrió el portón y me dijo: pasá. Pensé que no ibas a venir. Dice: yo sabía que tenías que venir, pero pensé que con esta lluvia, con todo lo que está pasando, era imposible que llegaras. Yo dije: no, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Quiero entender sobre esto que estamos viviendo. Y Él me hizo esa oración de fe y lo acepté. Los días siguientes yo trabajaba 12 horas y salía de donde estaba y quería llegar a la iglesia y venía como podía. Y lo buscaba al Señor. Y como no podía congregar, me pusieron en un trabajo donde solamente leía sobre su palabra porque no podía llegar a los cultos, pero me alimentaba. Y tenía esa sed voraz de saber del Señor. Y no veía un minuto en cuando llegar a la iglesia y poder entrar a su casa y decirle: Señor, aquí te vengo a buscar. Quiero sentir tu presencia. Gracias, Señor. No veía qué momento podía llegar y decía, y contaba los días para poder estar en su iglesia. Y decía: Señor, yo necesito de ti. Y muchos me engañaban y mentían y yo les creía porque la iglesia donde yo había nacido era una iglesia apostólica y profética. Y mentían y me sacaban dinero. Y yo llegaba a mi casa y decía: no me importa, yo creo que si son hombres de Dios, viene de parte de Dios. Confundido, pero yo sabía que el Señor me iba a bendecir. No importara lo que hiciera el hombre, el Señor me iba a bendecir porque yo lo buscaba en espíritu y en verdad. Porque realmente tenía esa necesidad de llegar del Señor. Pero fueron pasando los años y uno se empieza a enfriar. Fueron pasando los años y uno se le empieza a hacer cotidiano. Este sábado lo dejo pasar. Total, voy el próximo. Voy el miércoles. Bueno, hoy quizás le doy lugar a un pecadito chiquito. Total, sigo con mi vida cristiana. Que hoy quizás dejo pasar lo que antes yo hacía, que era estudiar tanto la palabra y buscar en oración y arrodillarme y decirle: Señor, necesito de ti. En un tiempo yo iba al trabajo y cuando estaba en ese lugar, en el momento que podía, iba al baño y a orar. Porque al principio me avergonzaba que todos sepan que era cristiano. Pero pasó el tiempo y ya se me había hecho costumbre. Ya me habían empezado a salir llagas espirituales. Ya empezaba a tomarlo como normal. Y me empecé a enfriar. Y el Señor dice: yo sé que trabajas para mí, que conoces y que dices que ellos son mentirosos, y yo sé que tú vienes y haces el trabajo para el Señor y que visitas, y sé, pero lo que tengo contra ti es que dejaste de buscarme como ese día. Es que dejaste de buscar de mi presencia, como cuando llegaste por primera vez, arrodillado delante de mí, y yo te abracé y te besé y te dije: hijo mío, esta es tu casa. Lo que tengo contra ti es que ya no eres el mismo. Yo no cambié, dice el Señor. Él te sigue amando como el primer día. Él nunca cambió. Él nos sigue esperando cada día, en cada hora. Él está ahí esperando que su hijo venga de rodillas y le diga: papá, necesito de ti.
nosotros hemos cambiado. Nosotros, el mundo nos ha golpeado y nos ha dicho de que no es todo la iglesia, que no es todo Cristo, que hay montones de prioridades y de preocupaciones, que hay programas que hay que mirar, que hay cosas que tenemos que disfrutar y que no era todo el Señor. Pero yo me acuerdo ese día cuando acepté a Cristo que para mí lo era todo. De mañana a noche el Señor era mi vida. Yo recuerdo que en ese momento decía: Señor, necesito de ti, necesito buscar de tu presencia. Yo necesito llenarme de ti, Señor. Necesito cada culto. Y quizás cuando estaba en un culto y alguien me decía: hoy el culto estuvo apagado. No lo sé si para vos estuvo apagado. Para mí estuvo encendido, prendido fuego, porque la presencia del Señor estaba en ese lugar. Para mí ese culto fue especial, porque yo vine a buscar del Rey. ¡Aleluya! Iglesia, el Señor dice: te olvidaste de tu primer amor, de ese amor tan especial. ¿Saben que hay algo que me impactó y que cada vez que escucho esta canción saliendo del pretorio toca mi corazón? Porque empiezo a pensar en lo que el Señor vivió, en lo que el Señor tuvo que pasar por cada uno de nosotros. Y es algo interesante que el Señor, cuando estaba en la cruz, luego de ser golpeado, humillado, lastimado, maltratado por lo que era para nosotros, Él era inocente de todo. Él no merecía estar ahí. Sin embargo, Él por amor fue y le desgarraron su cuerpo. Tenían unos látigos que eran como con agujas, que estos látigos enredaban su cuerpo y cuando lo estiraban, arrancaban parte de su piel. Fíjense que fue tanto el maltrato que él tuvo que cuando estuvo en la cruz del Calvario y era momento de saber si él había muerto, el centurión dijo: bueno, fíjense si él ya está muerto. Fíjense, a todos les rompían las rodillas para que cuando rompieran sus rodillas ellos cayeran y se ahogaban con la propia sangre en sus pulmones, pero con Cristo no lo hicieron, porque su palabra decía que ni un solo hueso iban a tocar. Pero el centurión dijo: claven una daga. Y dice que el soldado fue y clavó una daga, y esa daga entró por el costado, y ese costado, cuando entró, perforó su corazón. Y Juan en su evangelio describe que cuando salió esa daga, salió agua y sangre. Los estudios médicos dicen de que cuando sale agua y sangre es porque perforaron su corazón, su pericardio, y que Jesús ya estaba muerto antes de que esa daga cruzara su pecho. Y lo que más me impactó es: ¿por qué murió Jesús? El Señor murió por el dolor de todos nuestros pecados. El Señor murió de dolor por nosotros, por un dolor que nosotros deberíamos haber merecido. Y Él estuvo en esa cruz sufriendo tanto por cada uno de nosotros. Él estuvo en esa cruz soportando hasta el final, hasta que dijo: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él sufría porque el Padre no podía mirarlo, estaba lleno de pecado, de nuestro pecado. Y Él sufría tanto porque por primera vez estaba separado de su Padre. ¿Y cuántas veces nosotros nos separamos de Él? Y en ese momento, su último grito dijo: ¡consumado es! Y Él se fue. Pero luego al tercer día resucitó. Y hoy tenemos la oportunidad de decirle: Señor, yo entiendo que realmente moriste por todos mis pecados. Moriste soportando el dolor que yo debería haber soportado. Señor, quiero prepararme para este evento histórico. Quiero ir con júbilo, Señor, delante de tu presencia. Quiero ser arrebatado yo y toda mi familia, pero porque te amo. Quiero ir contigo porque te amo. Quiero encender nuevamente, Señor, ese primer amor. De aquellos tiempos cuando veníamos por primera vez a la iglesia y decíamos: Señor, no me importa nada, no puedo mirar nada, solamente puedo mirar tu presencia. Señor, no me importa nada, solo quiero tu presencia. No me interesa lo que digan, no me interesa lo que hagan. No me interesa quién hable de mí y quién no deje de hablar. Señor, nada me interesa, solo quiero tu presencia. Ponete de pie, iglesia. Este es el tiempo en que vamos a empezar a buscar la presencia del Señor. Quiero que recuerdes de ese primer amor, que en algún momento llegaste al Señor buscando de Él. Oramos. Padre, santo eres, Señor.